suavecito. Pero tienes que matar los ángulos rotativos para que pueda entrar la carilla. ¿De acuerdo? Según el eje, cómo lo vas a colocar. Vamos a ver. Y luego vienen las que sí se desgastan, que son tres tipos. Una que es el tipo window o tipo ventana, que la vamos a hacer ahora con la maqueta. La doctora trajo una maqueta. Y en esa maqueta tenemos solamente un diente anterior, superior. Pero vamos a hacer, para que vean ustedes cómo se hace la lista, con una inferior. Pero eso lo van a traspolar al caso donde ustedes quieran trabajar, ¿no? Entonces, el tipo window es el tallado en el cual la carilla va a dar la vuelta, va a llegar hasta el borde incisal, como una ventana. No va a entrar en la parte posterior de la carilla ni en el borde. El tipo estándar es aquella que dobla y llega al ángulo incisal, toca el borde incisal. Y se recomienda en aquellos casos que tú quieras hacer alguna transparencia o algo, que en este caso no lo podrías hacer, porque el diente estaría frenando el paso de luz. Y la tercera, llamada overlap, es la que da la vuelta al borde incisal y llega a alguna parte del área palatina para poder hacer una mayor estabilidad o cuando el diente está muy gastado y no va a hacer una corona. En el caso de la overlap, el único cuidado que debemos tener es que en donde acabe tu restauración tienes que evitar el contacto de la pieza antagonista. No importa que en el momento de protrusión lo haga, pero en el momento que está pasivo no debe caer ahí. ¿Qué es lo que hacemos con una incrustación? Cuando ustedes van a colocar una incrustación, el primer paso que tienen que dar es colocar un papel articular, pedir al paciente que haga una mordida habitual, saca el papel y mira los puntos. Y en su planeamiento de la extensión de la incrustación, ese punto tiene que estar o fuera de la preparación o dentro de la restauración, nunca en el límite. ¿Me van a entender? O sea, cuando ustedes hagan su tallado, o involucran el punto que han marcado o lo dejan fuera en el esmalte, según el caso, ¿no? Nunca en el límite. Igual acá, este punto, cuando hay facilidad, no debe haber contacto, pero cuando empieza la función, no debe tocar ahí. Debe tocar o acá o sobre la cerámica, dependiendo de la extensión del caso. Vamos a ver un ejemplo. Muy bien, entonces, window no toca al borde incisal, el estándar llega al borde incisal y el overlap, el que da la vuelta al borde incisal, ¿no? Ahí pueden tomar la vuelta. Entonces, ¿en qué caso yo voy a hacer cada situación? ¿Perdón? Ah, ¿de verdad? ¿Puedes poner la foto? No. ¿Puedo voltear? No. Ahí es, gracias. ¿Está? Muy bien. Entonces, cuando uno pide los kits de fresas para carillas, en el mercado local los venden como kits de fresas para carillas. Sí. ¿Lo venden así? Sí. ¿Y cuáles son las fresas que vienen en ese kit de fresas? Esta que es como de 3. ¿Esta de acá? Sí, Ya. esa. ¿Cómo se llama esas fresas? Esa para Cada tienda, cada país, cada región le da un nombre diferente. Me encanta preguntar porque salen de los más variados. Acá le llaman fresas para carillas. Sí, yo ¿Algún otro nombre, alguien que sepa? ¿Cómo le llaman esas fresas? ¿A esta de acá? ¿Cualquiera de estas? ¿Cómo le llaman? Si ustedes quieren comprar esa, ¿cómo le piden a alguien? Ah, ok. Bueno, en algún lado le llaman. ¿Cómo? ¿Qué? La que trae 3 chibolitas. ¿Tres chibolitas? Bueno, en un lado le llaman fresa profundizadora, otros le llaman 3 ruedas y otras, bueno, por ahí no me el otro nombre, pero son esas, ¿no? Que se utilizan legalmente. ¿Qué otra fresa más viene en el kit? de ahí usualmente vienen las troncocónicas. Ya. Entonces, y vienen. ¿Estas? Sí, ¿Cómo estas? esas, ¿Otra? exacto, decimos redondeadas. Vienen azules y vienen rojas. Ya. Y eso trae. Ya. Hay una fresa que siempre deben de. Hay una en forma de llama. Para ti, correcto, está bien. Y ahora, ¿esta es llama? Sí. ¿Esta es llama? Ajá. ¿Y cuál es punta de balón? También esa sí, es la de sí. balón y la llama un poco más de Tiene más puntitas. Más puntitas. Mira esos detalles, ¿verdad? Porque a veces nos comunicamos y nos traen, oye, esto no quería. Pero siempre una foto te ayuda, yo les quiero esta. Ya verás cómo la llamas, qué número tenga, qué código, según las marcas, pero esta es la que necesito. Y la que a veces no la ponen porque es obvio que todos las tenemos, es la fresa redonda pequeña. Porque hay muchas técnicas de cómo hacer la carilla, vamos a ver ahora una de ellas. Y precisamente las fresas redondas pequeñas son las que te van a dar la extensión, hasta donde vas a hacer tu preparación como paso 1, ¿no?
Pero en todas ellas tenemos pues esas famosas fresas de 3 ruedas y hay 3 diámetros, ¿no? Para que, me imagino, para que profundice un poco más. ¿Cuánto profundiza cada una? Hay que calibrarlas para ver cuánto mide. ¿Cómo lo calibramos? Nosotros con el calibrador, ¿Cómo lo miden? la partecita más prominente de las... Acá. ¿De la rueda? Ajá. ¿Cómo medimos eso? Con el calibrador. O sea, ponemos de acá a acá. Sí. Ya, vamos a ver. Estás en algo. Este es el camino. Pero hay una forma más exacta de hacerlo. Está bien con el calibrador. ¿Ya? Vamos a ver. Hay unos modelos en los cuales no tienen 3 ruedas, sino la última es una punta. En este caso no utilizan la redonda para hacer el margen cervical, mesial y distal, sino con esta misma punta se encargan de poder dar por lo menos la curva a nivel cervical. Los valores que tienen el grosor de cada uno de ellos, los fabricantes lo saben, pero para mí me interesa mi práctica clínica. Si yo quiero gastar 0.3, 0.5, 0.7, ¿cómo logro esas medidas? ¿No? También hay unas fresitas en las cuales se utilizan una parte que no tiene desgaste, que uno piensa que está malograda, es así la fresa. Una vez que tú has hecho tu demarcación con una fresa redonda, por ejemplo, esta de acá o esta de acá simplemente va a remarcar más el punto y te va a dibujar mejor la preparación, porque esa punta que no desgasta, que no tiene abrasivo, te sirve de apoyo y te lleva de la mano para que no te pases de esa línea de lo que ya marcaste inicialmente. También hay unos escáneres ultrasonidos que tienen unas limitas que usan para poder biselar las zonas más agudas de las preparaciones. Y en general hay muchos trabajos de investigación que nos dicen cuánto es lo que yo debo de gastar y cómo es que lo debo de gastar. En líneas genéricas se inicia con una reducción cervical y el margen gingival. Algunos hablan de frente con la punta redonda, pero con la punta una flama redondeada, pero yo les recomiendo utilizar una fresa redonda pequeña. ¿Cuánto pequeña? ¿Qué tan pequeña? ¿Cuánto voy a gastar? Si voy a gastar 0.5, lo que hago es agarro mi fresa con el calibrador, lo mido y lo divido entre 2. Porque yo no voy a meter toda mi fresa para adentro, sino la voy a hacer descansar. Y lo que va a entrar es la mitad de la fresa redonda. Si mide 1 milímetro, 0.5. Si quiero 3, tiene que medir 6. En fin, son valores que tú vas a ir jugando, midiendo cada parte de tu fresa, ¿no? Para que sepa, ¿no? En un surco sano poco profundo va 0.5 hasta 1 milímetro. En la porción vestibular va de 0.2 a 0.5 aplicar en el margen del encía libre, y en el interproximal, o sea, cuando viene por acá, cuando va dando la vuelta, que más profundo puede extenderse un poco más. Y ahí es donde viene el criterio: ¿elimino el punto de contacto o no elimino el punto de contacto? Todo eso depende según mi diseño. Toda la preparación depende del diseño que yo he hecho para poder hacer la rehabilitación. En líneas generales se recomienda que cuando vas a hacer un trabajo de resina vía CAD-CAM y silicato de litio a través de una estructura monolítica o de una cerámica feldespática, los valores de desgaste aproximados a nivel cervical, medio y incisal son los que están leyendo ustedes ahí. Tomen una foto para que lo tengan. Y lo que recomienda es una preparación de aproximadamente 1.5 para que tengas espacio para poder hacer caracterizaciones incisales si es que tu caso lo requiere. Si no, puedes hacer una técnica tipo Windows y no tienes que involucrar ninguna área para que puedas tener transparencia. En el caso que yo, esto de acá es en cuanto a la preparación. En cuanto al grosor de las carillas, dependiendo también en qué material vas a trabajar. Si vas a trabajar una circonia tipo 1, tipo 2, que es translúcida o que es opaca, si es un disilicato estratificado, disilicato de trío monolítico o feldespática, tiene los valores. ¿Y por qué aquí no lo consideran? Porque las carillas de circonio no son buenas, no están indicadas. Por 2 motivos. Primero, por el aspecto estético que finalmente quedan, y segundo, por la mala unión, mala adhesión, ¿no? Entonces, doctor, yo quiero hacer un procedimiento con el mejor material, con el que está de moda. Todos quieren circonio, no, para esto no funciona. Tenemos que saber que los mejores valores de adhesión los vamos a tener en el resto del producto, y ahí tenemos los valores aproximados del material que se va a utilizar para la restauración. Otra pregunta: a nivel cervical, ¿yo debo tener un cervical definido o un cervical indefinido? ¿Tipo filo chino o con hongos? Hay una gran... en el
el mundo de la investigación muchos trabajos científicos que respaldan uno y lo otro. Pero básicamente el control que tienes que entender es que vas a tener con un cervical definido menos esmalte que en el indefinido. Definitivamente la extensión de tu preparación va a ser más rico en esmalte, sobre todo cuando tú sospechas de que tienes un diente ya que está bastante gastado, ¿no? Y cuando tienes hombros biselados o cualquiera de estas técnicas, debes de saber exactamente en qué momento acaba tu preparación y acaba tu cerámica o producto o disilicato, que sea exactamente en ese punto para que no tengas escalones no deseados y que tienen enfermedad periodontal. Para ello, una de las técnicas más exactas es utilizar el hilo alrededor no para que empuje la encía, sino para que lo acomode en el momento del tallado. Pero es importante que recuerden ustedes que en el momento que ustedes van a hacer una carilla, ustedes no van a invadir el área de la encía. De donde llegue el paciente, ahí es donde tiene que colocar la carilla. Y yo como lo sé si cuando coloco el hilo ya levanto todo. Tienen que utilizar un portaminas muy fino y dibujar exactamente con una línea negra a donde acaba el límite de la encía en su posición natural. Y esa es la guía hasta donde ustedes tienen que hacer la preparación. Si borran esa línea, sepan que están entrando a áreas no deseadas y muchos problemas de inflamación crónica lo van a tener por eso. Una vez que tú colocas tu línea, tú puedes colocar tu hilo sin ningún problema y se va a exponer mejor tu línea. Pero no es para que te metas hasta el fondo, sino para que ese es tu freno, hasta ahí debes de llegar. Y ese primer corte que tienes que hacer, porque si tú cortas evidentemente con agua, cuando es tallado, ese lápiz se va a ir muy rápido. Entonces el primer corte es una línea rápida que simule eso porque la línea se va. Y una vez que se va la línea ya no tienes referencia porque tú ya levantaste la encía, ya no sabes dónde estuvo. Paso 1, marcarlo, inmediatamente pasas tu fresa redonda. Una fresa redonda que es importante saber que tienes que ponerla siempre echada. Nunca, por si te la pones vertical, te puedes estar oculto, evidentemente. Entonces tú vas a colocar el diámetro que estás escogiendo, midiendo la fresa y dividiéndola entre 2. Si tu fresa mide 0.8, a la hora de profundizar vas a tener 0.4, porque estás echando la mitad de la fresa, ¿no? Y eso es un poco la habilidad en el momento de poder hacer el tallado ideal, ¿no? Utilizando los hilos que, como les comenté ayer, la técnica de doble hilo para impresión, tengan mucho cuidado, sobre todo saquen el hilo, por eso lo ponen de colores para que se vea. ¿Cómo calibro? Doctora, esta es la respuesta. ¿Cómo le llaman a este calibrador? Pie de rey. Pie de rey. ¿También? ¿Todos de acuerdo? ¿Por los picos? ¿Pie de rey le llaman? ¿Cómo le llaman? Bueno, ese es el que necesito, ¿ya? Es un calibrador, recomiendo el digital, si lo compran en Temu le va a salir $11, es muy barato. Sí, porque son las medidas que dan. No, ahí no hay ninguna ciencia en saber que la medida es la que marca la que está ahí. Si tienes duda, ya no te compras uno digital, sino te lo compras uno que es con aro, ¿no? Ok, ese de ahí no va a tener problema, por acá se puede bajar la pila y se entera, ¿no? Pero funciona. Entonces, ¿qué haces? Colocas en la punta de tu cabecita. ¿Puedes repetir cómo se llama el calibrador? Pie de rey. Pie del rey. Pie de rey. Sí, de la reina, no del rey. Pie de rey. Y este calibrador tiene dos partes. Una parte que es muy finita, que está acá, no es un escote para medir, son muy delgaditas. Y otra parte plana. En la parte plana del pie de rey, yo coloco mi fresa, la cabeza de la fresa, y automáticamente me manda cuánto mide el diámetro completo de esa pelotita, de esa fresa redonda. En este caso, 1 milímetro. Si yo voy a utilizar esto para hacer un tallado cervical y lo voy a echar a la mitad, ¿cuánto me va a gastar? 0.5, ¿correcto? Porque voy a echar la fresa hasta la mitad, acá tiene la posición de esta parte que es plana y te da la medida de la fresa. Primera fresa de mi caja de fresa para caer. Siempre en el área cervical. Segunda fresa, la profundizadora o 3 ruedas o fresa para caer, ¿no? Que la tenemos de diferente diámetro. ¿Cómo sé cuánto va a profundizar? Con la de acá está claro cómo profundiza, pero con la de acá tengo que utilizar también el pie de rey, pero en 2 partes. Se utiliza en 2 momentos. Vamos a ver. La pregunta es mío, ¿tengo que conservar el punto de contacto o no lo tengo que conservar cuando hago una carilla? Depende, porque si en mi diseño
yo veo de que, como estamos viendo el día de ayer, mi diseño veía de que mi diente, por ejemplo, quiero que sea un poquito más largo o más delgado, tengo que hacer que mi canilla tenga esa dimensión y el punto de contacto ya no va a estar en esa posición. Supongamos que yo quiero que este diente sea un poquito menos, me elimino el punto de contacto, mi canilla acaba acá y el otro diente invade esa zona para que tenga la proporción divina. ¿Se va a entender? Los tamaños yo lo determino en el diagnóstico. Por eso es muy importante la parte previa antes de ejecutarlo. Y también antes de ejecutarlo yo tengo que saber qué materiales que voy a trabajar. Si tengo una lesión cariosa, si es muy pequeña y está sobre lo que yo voy a tallar, puede que en el momento de la preparación se vaya. Pero si lo tengo profunda, hago mi restauración, lo tapo con una resina del color del diente y continúo. Porque muchas veces dicen, no, gasto de más para poner porcelana. Eso te puede alterar la forma de tu carilla. Trata de llevar siempre al diente en estado natural. Si hay una lesión, la curas, la restauras. Siempre y cuando en el momento del tallado veas de que la eliminaste. Si la eliminaste no tienes nada que restaurar. Muy bien, si lo ponemos en área palatina también, hacemos las restauraciones, es importante determinar cuál va a ser mi eje de inserción de la carilla. ¿La carilla va a entrar en este sentido, horizontal, o va a ser de abajo hacia arriba, vertical, o va a ser en 45 grados? ¿Y eso de qué depende? De mi planeamiento y la preparación, exacto. Ahora, yo voy a preparar dientes que están ligeramente girados. En algunos va a entrar en este sentido, en otros va a entrar en el otro sentido. Pero yo tengo que saber cuál es la secuencia para poder cementarlas. Porque si cemento primero una que no me va a permitir meter la otra, gran problema. No es cuestión de... Tú pones toda tu carilla junta y todo cuando todo está alineadito. Pero cuando hay cierto giro en los dientes y vas a colocar carillas, ahí cambia el asunto. Tienes que anotar la secuencia de cementación, según el eje de inserción que has planificado. Un eje de inserción vertical, por ejemplo, me va a permitir hacer unas restauraciones, unos tallados un poco más grandes. Por ejemplo, si yo tengo dientes que tienen esta curva, voy a gastar más en este nivel. Voy a gastar más en este nivel porque de lo contrario, mi carilla no va a encajar en ese sentido, porque voy a tener un ángulo retentivo muy marcado por el ecuador del diente. Esas zonas son críticas, porque son más anchas. Entonces, ¿convendría en un caso de esto hacer una inserción vertical? Depende, ¿no? De hecho, tengo que saber que esto lo voy a tener que eliminar, toda esa retención. Eso lo tengo que eliminar. ¿Para qué? Para hacerlo paralelo o expulsivo, para que tenga el eje de inserción de la carilla de una manera adecuada. Por mesial y por distal. Evidentemente gasta más y donde hay más ecuador protético, ¿no? Si es en distal está más abultado, voy a tener que gastar más en una zona. Miren cómo quedarían los dientes. Situaciones en las cuales tú vas a poder determinar si voy a hacer un tallado de una inserción vertical o una inserción horizontal, depende de la situación clínica de cada diente. Hay dientes que tienen una pequeña lesión cariosa, como le digo, muy cerca del punto de contacto. Y en el momento de eliminarla veo de que mi inserción puede cambiar para bien del paciente para poder tener una orientación en donde reconstruye la parte que acabo de trabajar. Cambio mi técnica. Si pensaba horizontal, la puedo hacer vertical o viceversa. Analizar el eje del borde inicial del diente con las áreas proximales. Cuando se hace el desgaste, tiene que ir siempre en una dirección perpendicular al eje del diente. En este sentido. El desgaste tiene que ser perpendicular, así como están viendo la foto. Nunca lo hagan de manera paralela al diente. Siempre su pesa entra así, no así. ¿Por qué es que no debe hacer esto? Porque en el momento de hacer este desgaste no va a tener un control de toda la superficie para que sea realmente expulsivo. Porque inclusive con eso pueden hacer pequeñas ranuras que impidan que entre correctamente la carilla. Muchas veces se hace la preparación y se dejan estas pequeñas espículas que se recomiendan mirarlas bien con los magnificadores. ¿Por qué? Porque uno de los principales problemas de las personas que hacen por primera vez carillas es que se les fractura en el momento de la cementación. Y eso
Ya me han contado en el laboratorio que no, mira, el colega le ha traído su carilla y en el momento que lo ha traído ya roto, que yo se le he dado bien. Entonces analicemos qué pasó. Cuando tú mandas una impresión y no has pulido estos puntos, en el diente no se va a gastar, pero en el material de trabajo sí. Entonces te van a mandar tu carilla sobre tu modelo de yeso o sobre tu impresión 3D muy bien adaptadas. Pero cuando vas en boca, no te encaja bien. En el modelo viene así. Pero en boca, como no se rompió esto, queda así. Con el afán de querer pegarlo, aprietas un poquito más y crack. Exactamente. Como ya se rompe, yo ya sé que en adelante no voy a hacer una presión ahí, sino cómo soluciono esto, porque no me he dado cuenta que esto es lo que me está generando el problema. No lo voy a forzar, en la siguiente voy a hacer lo mismo, pero voy a llenarlo de resina, de cemento. Con el cemento ya no tengo problema, porque ese hueco se llenó, pero va a haber un problemita severo que se llama el factor C. Porque ustedes saben de que la resina se contrae y cuando tienes una caja cerrada, donde tienes algo duro, que es el esmalte del diente, y algo blando, que es la cerámica que está encima, jala y ¿qué ocurre? Otro clic. Al fotocurarlo se contrae el material y se genera una fuerza tan alta que en el silencio de tu consultorio, mientras estás polimerizando, escuchas un pic, baja la mirada y ves una linda línea que va a desertificar el inciso. En ese caso, te colocas un adhesivo, lo fotocuras y no se nota, pero tú ya sabes que se rompió. Pero lo hace para no tener problema en el momento, pero sabes que tiene que cambiar. Eso no puede quedar así, ¿no? Entonces, esto es solamente por no utilizar esas pequeñas lijas de ultrasonido que liman, pero con una fresa muy fina, color amarillo, que es muy suave, o con unos discos de lija o lijas manuales vas a poder contornear y eliminar ese borde para que no ocurran estos fracasos que muchas veces deprimen, sobre todo a los que están iniciando por primera vez. ¿Cuánto gastan por vestibular? Hemos visto que en la parte cervical, con una fresa redonda es mucho más controlable, ¿no? Llegas a la parte cervical, te vas hacia la parte proximal, 0.5, 0.3, lo que has decidido. Según los trabajos de investigación, te recomienda que un tallado tipo estándar, ¿no? A nivel cervical va entre 0.3 y 0.5. Eso hablamos de la parte vestibular. Lo puede hacer con fresas diamantadas como las 3 ruedas antropomórficas. En el tercio medio va de 0.5 a 0.7, cara vestibular, cervical, medio. Y en el borde incisal de 0.7 a 0.8, en realidad eso depende de qué cosa estás planeando en la parte estética del borde incisal. Transparencia, translucidez o un limpio opaco. Muy bien, tenemos valores que van 0.3, 0.5 y 0.8. ¿Cómo encuentro esas medidas? Afortunadamente tenemos la magia de las fresas 3 ruedas, o llamadas también fresas profilizadoras. Pero ¿cómo sé cuánto gasta esto? La manera correcta es cuando yo voy a colocar la fresa, lo apoyo sobre el esmalte, lo profundizo y ahí para. Es más, yo sé que para porque cuando esto gira, ya no entra más, evidentemente, porque acá hay una zona donde no hay diamante, y lo que va a hacer es que va a empezar a hacer unas marquitas negras. Es el producto del acero sobre el esmalte. Está girando, lo marca una marca negra, ¿no? Y la parte de gasta, pues evidentemente ya hizo el huequito. Pero ¿cuánto está gastando ahí? Para poder saber cuánto profundiza, debo utilizar un calibrador, como bien indicó la doctora, y hacer las medidas en 2 partes del calibrador. La primera es, yo voy a colocar la parte más gruesa de esta rueda, lo coloco acá hasta arriba, y va a marcar un valor. En este caso, para esta fresa está marcando 1.7. O sea que esta rueda mide 1.7. No se pierdan, rueda. Luego mido la fase que no tiene diamante, de acá o de acá, que es la misma. Lo coloco en esa fase fina. Recuerden que la parte gruesa es para redondo, para tipo tambor, y esta parte fina es delgadita, que es para que entre esta parte de la zona que no tiene abrasivos. Coloco y en este caso me marca 0.7. Entonces la parte activa de la fresa es el todo menos este. ¿Cuánto va a profundizar la fresa? 0.5. ¿Cuánto? 0.5. Correcto.
¿Por qué? Porque me está quedando 1.7. Menos 0.7 es 1. Y como va mitad, 0.5. Quiere decir que si yo quiero utilizar una profundización de 0.5, uso esta presa. Calibrada de esta manera. Ahora, tenemos otra, más pequeña. Hago lo mismo, mido, evidentemente desde menor distancia, 1.4. El vástago sigue siendo 0.7. ¿Cuándo hago profundizar esto? 3.5. Quiere decir que con esas dos, yo sé que voy a profundizar 0.5 y 0.35, ¿no? La pregunta es millón. ¿Cómo hago, si hay más que 2 fresas en el mercado, para poder profundizar 8? Hemos visto que hablan de 8, ¿correcto? ¿Cómo hago? ¿Ah? Bingo. Primero profundizo un valor 5, gasto lo homogéneo y luego, como si fuera de nuevo, vuelvo a hacer la profundización de 3 y ya tengo 8. ¿Está claro? Porque si yo voy a intentar medir con las zonas periodontales, eso va a ser un problema. Lo más exacto es que ustedes utilicen ahora, estas presas vienen así cuando son nuevas. Úsela un par de meses y tienen que volver a medir porque los valores cambian. ¿Por qué? Porque se va gastando la parte de residuos. ¿Me van a entender? Entonces, esa es la manera correcta de poder ponderar el valor de cada zona de la presa. Y en realidad la fórmula es esta. La zona demandada, en milímetros, menos la zona del vástago, lo restan y lo dividen entre 2. Esa es la fórmula para que cualquier presa de este tipo pueda encontrar su valor y sepan cuánto va a gastar en cada parte del diente. ¿No? Bien. Muy bien. Para poder hacer la técnica mock-up, que es lo que ya hemos mandado a hacer en el caso de la doctora, tenemos varias opciones, ¿no? Una técnica aditiva o sustractiva. Una técnica aditiva es cuando tú vas a hacer un encerado, ya sea con cera, para la redundancia, o digitalmente, como lo están haciendo en el caso de la doctora, van a tener un volumen en el cual tú vas a agregar. Y mientras sea sobre la línea imaginaria de tus dientes, todo va perfecto. El tema es cuando tienes que hacer una técnica sustractiva. Entonces, por ejemplo, yo voy en mi planeamiento de mi diente, voy a indicarle al laboratorio, vamos a ver cómo lo hacemos, a través de medidas. Quiero que de acá a acá me agregue 0.5 acá arriba, quiero que acá le pongas un cuadradito 0.3, en fin, acá 0.5 le agregas, en fin, los valores que tú le vas a ir dando. Pero si por ejemplo yo le digo, en mi mock-up, yo quiero que acá le deje menos 0.5, porque mi canino está muy largo, quiero que me hayan encerado mi canino más corto. Cuando yo hago el mock-up, ¿se va a ver el canino de abajo, sí o no? Sí. ¿Cómo hago para que eso se vea estéticamente? Porque mi idea es motivar al paciente. Si yo le muestro el canino tan largo como tiene su boca ahora, no hay cambio. No, pero después yo lo voy a gastar. No, yo quiero verlo ahora. ¿Cómo hacemos? Todo lo que sea aditivo que lo agregue es excelente, porque va a aumentar. Hacia el encía para arriba, este peso roto, acá cerrarlo, todo lo que es aditivo, chévere. Pero cuando viene algo que tiene que ser sustractivo, que tiene que eliminarlo, ¿cómo lo hago? El secreto es muy sencillo, y lo vamos a ver en la tarde cuando vamos para la doctora. Cuando ustedes colocan el mock-up, lo que era en cera, lo que es digital, lo van a llevar a la boca en este momento sin gastar nada de los dientes, lo van a colocar, todo va a quedar perfecto, menos lo que asoma por abajo. Y eso que asoma por abajo, que no lo voy a gastar porque todavía no he quedado con la doctora en hacerle su tratamiento, no me ha pagado, así que no lo van a hacer. En el momento que ustedes hacen el planeamiento, tienen que tener a la mano un plumón negro indeleble, fino, para que teniendo el diente seco, ustedes pintan la punta que les molesta, que lo van a eliminar, y al paciente le da un espejo. Doctor, un favorcito, mírele su central, así en penumbra, mírele su central a la doctora. Doctora, muéstrele su central. Acérquese más, doctor. Acérquese más nomás. ¿Medirlo al Sí, no, centímetro? quiero que mire su central. Ah, mire. Mire, acérquese más, doctor. Más, doctor. Más, doctor. Un poquito más. Un poquito más. ¿Está incómoda la doctora o no? No. No, pues siga, doctor. Bésela. El tema es el siguiente.
Cuando usted le da un espejo a un paciente, tiene que decirle que tiene que tener con el brazo extendido, nunca lo doble. Porque esta es la distancia social. Si yo me acerco a la doctora hasta acá, esa es la distancia social aceptable. Si yo voy a estar como el doctor adelante, cierro los ojos y la beso. O sea, no hay forma de que tú estés hablando con una persona a esa distancia mirándole los dientes. ¿Y qué hacen los pacientes? Se ponen el espejo acá. ¿Se pasaba o no? Tienen que frenarlo. No. Perdón, a esa altura la persona no te va a ver, te va a cerrar los ojos y te va a besar. La distancia social Yo tuve una lucha de dedos ahorita. ¿Ya ves? Ya sabe eso, ¿no? Imagínate. Lucha de dedos. ¿Ya ves? El brazo extendido con el codo extendido. Es más, le ponen acá algo para que no lo doble. Y le dan un espejo no chiquito, sino un espejo grande. Para que se vea la cara. Todo el contexto, ¿no? A esa altura, la mancha que ustedes han hecho acá les va a sumar porque no lo van a ver. Se va a mezclar con el fondo de boca negro y va a ver los dientes ya de una mejor forma sin haberlo gastado. Porque si lo dejan como está, el paciente no va a ver subliminalmente el cambio. En cambio, si ustedes se lo dan al espejo grande para que integre, van a poder visualizarlo mucho mejor lo que ustedes quieren hacer, ¿sí? Entonces, en estos casos, tengan a la mano un plumón negro indeleble. O sea, indeleble no es que va a quedar tatuado todo el día, con agua sale, ¿no? Pero para ese momento va a ser muy intenso el negro que no se va a notar. Y así como lo hacen generalmente con los caninos, los dientes que están girados, todo lo que sobre fuera del plano ideal, ¿no? Si yo tengo un canino que está mucho más montado para afuera, ya no voy a poder hacer el mock-up clínico. Voy a hacer el mock-up digital. Porque lo que quiero es motivar al paciente, no desanimarlo, ¿no? Muy bien, hay muchas técnicas para poder hacer esto. Siempre tenemos que entender de que dependiendo del tipo de sustrato yo voy a tener el éxito de mi resultado final. Un diente muy oscuro y el paciente quiere un diente muy blanco. Son 4 niveles que se va a trabajar. Primero, entender y anotar y tomar fotos y mandarle al técnico el color del sustrato. Si usted le manda un frío modelo de yeso, el técnico no va a saber nunca cuál está más oscuro, cuál está más claro. Tiene que mandarle codificado con su colorímetro qué color tiene cada sustrato y el técnico tiene que saber por qué, porque él va a seleccionar qué tipo de circonio, qué tipo de porcelana va a usar para que neutralice ese color. Porque si no le pone a todo transparente y va a ser un tema muy horrible para que el paciente se vea bien. Segundo, el grosor del material. Y el grosor depende del trasero de la preparación. Tú puedes hacer una cero preparación y un grosor muy alto y en el momento de que el paciente sonríe, el diente va a estar muy afuera. Quieres compensar, tallas un poco para adentro y tienes el volumen ideal. Pero si el diente es muy oscuro, tienes que tallar más aún. Cuarto, no solamente esto, sino también utilizar el cementante. El cementante hay cementos que tienen diferentes tonalidades. En la línea Coltene, que estoy viendo ahí una marca de resina muy buena, tenemos diferentes tonalidades y cuando vamos a escoger los cementantes, siempre acostumbremos a buscar líneas que tengan el trial con los probadores. Yo coloco una carilla, voy a probar, quiero ver si mi carilla coincide con el diente vecino. Coloco mi cemento, lo coloco en el diente, voy mirando, no, este no le hace, voy a ponerle uno un poquito más claro. Lo quiero sacar, la luz ya lo endureció. La luz de tu unidad potente lo endureció. ¿Y qué haces? Destruyes todo y empieza de cero. ¿Por qué? Porque en el momento que tú estás activando la luz, las transforquinonas, el fenilrandiol o cualquier otro fertilizador, va a hacer de que ese producto se empiece a endurar. Y si lo logras sacar, se pega en la carilla y ya no hay quien lo saque, botas. Tienes que rehacer todo. Para ello utilicen los trial, los probadores. 3 o 4, en el caso de 3M, de Vita, de Ultraden, tienen diferentes colores de cemento, pero con sus probadores correspondientes. Tú sospechas que este es el color del cemento, no coloques el cemento, coloca tu probador. Lo colocas, lo vas a la boca y ves, no, está muy amarillo. Sacas, lo limpias, lo colocas el probador del más blanco, lo colocas, este es el color. Y ese color que te están dando es el color que han estudiado, que es cuando acaba de hacer la cementación, porque inclusive los colores cambian cuando está pre y cuando está luego de polimerizado, ¿no? Entonces siempre utilizar esos conceptos. El cementante, ver si es una cementación convencional o cementación adhesiva. Las preparaciones mínimamente invasivas
van de la mano con las técnicas adhesivas correspondientes y saber el grosor de diente que estás dejando para poder hacer una buena técnica adhesiva. Eso. Cuando ustedes van a hacer un mock-up, ojo, ¿querían ver lo anterior? Sí, esa, gracias. Ya, gracias. Cuando ustedes van a hacer un mock-up, y en el caso que los dientes estén ligeramente girados, el técnico no tiene por qué enmascarar todos los dientes, solamente va a agregar la zona donde tiene problema. Por ejemplo, esto azul es lo que no tenía el diente, o estaba girado, o estaba roto, qué sé yo, lo estaba agregando. Hasta ahí está claro. Yo hago mi llave y voy a colocar mi resina bisacrílica, eso lo vamos a hacer al final del día. Esta resina bisacrílica, al pegarse en el diente, va a tener ciertas zonas que son muy delgadas, como las de acá, está casi transparente, y una muy gruesa, que es donde no había material. ¿Correcto? Recomendación: no se esmeren mucho en colocar una resina bisacrílica muy clara, muy blanca. Yo quiero convencer a mi paciente y le voy a colocar una resina bisacrílica blanca para que se vea más lindo. Error. Dientes marrones acá, que es el sustrato del diente, y dientes claros acá. ¿Qué hacemos? Le colocamos el color de su diente natural. Si es una 3, le colocas una 3. Y luego, con el procedimiento de imágenes, ustedes esa imagen la iluminan y muestran los dientes, como quedaría el paciente, en una presentación. En el PowerPoint que estamos trabajando, la última foto es esa. Le muestran cómo estaba y cómo va a quedar. Pero si en mi foto final yo tengo dos colores en la boca del paciente, yo no voy a hacer nada. Porque con dos colores yo no puedo llevar todo a un solo, va a quedar manchado. Prefiero que todo esté marrón, por así decirlo, y luego con mis herramientas digitales todo lo vuelvo color más blanco, va a quedar más bonito. Entonces, criterios para que sepan los grosores de las preparaciones en el momento que van a trabajar. Las guías alteradas también es otro problema. Hay problemas en la confección de la guía. ¿Qué material usan para hacer guías? O llaves. Con silicona. ¿Cuál de las siliconas? Solamente porque vas a la pesada. La pesada. Yo les recomiendo que hagan la pesada, pero también en algunos casos le colocan la fluida. ¿Cuál? ¿Cuál pesada? ¿Silicona de adhesión, de condensación? ¿Z-Lab? Condensación, está bien. Si utilizan la Z-Lab va a haber no va a ser muy exacto, ¿no? De hecho, cuando hicimos este workshop en Argentina hace un año, dentro de grupos así como este, seleccionaron a un voluntario, todos dijeron al gatito. ¿El gatito quién era? Como todo flaquito, desgarbado, con sus dientes chuecos, mucho mate, amarillo, todo un desastre. Gatito, venga para el gatito acá. Entonces le hicimos un modelo, ellos hicieron el encerado, su mock-up, y se le colocó el mock-up al gatito. Y cuando acabó, el gatito se vio con el espejo y dijo: doctor, no me lo quite. ¿Por qué? Porque tengo un matrimonio en 3 semanas. 3 semanas, le digo. No. Sí, en 3 semanas. Digo, en 3 semanas. Y se te va a caer, yo lo voy a cuidar. Ya me fui a Lima, evidentemente, porque me comentaron de que el famoso gatito había cuidado tanto su mock-up, de que no solamente fue al matrimonio, lo cuidó, es decir, no se le rompió, fue al matrimonio y se encontró con unos colegas y lo vieron pues ahí todo elegante, le cambia la actitud, ustedes saben, le cambia la sonrisa, le cambia la vida. El padre estaba pero empoderadísimo, tanto de que dejó a su mujer y se fue con una de las colegas que había ido allá al grupo y nunca más se supo de él. Yo digo, ¿qué habrá pasado con ese mock-up? Eso en algún momento se va a caer, va a parecer como la calabaza, ¿no? La carrón se vuelve calabaza pero bueno, esa es la anécdota que nunca más supe que le ocurrió al colega. Pero de hecho algo le ha pasado, ¿no? O le hicieron las carillas, exactamente. Motivadísimo, ¿sabes? Bueno, muy bien. Tercero, la reducción incisal. Ya he gastado el cuello, la parte vestibular lo he tallado, he decidido qué tipo de inserción va a tener, si es que vamos a reducir o aumentar el tamaño del diente con mi diseño, cuánto voy a gastar de borde incisal. Ahí hay muchas investigaciones que hablan la cantidad de milímetros que hay que gastar, porque eso genera una controversia. Cuando vas a hacer el tipo window, tipo ventana, básicamente no tocas el borde. O sea, el borde inicial lo pincelas muy suavemente y con eso trabajas y se adhiere muy bien.
El tema está cuando vas a hacer tipo borde distal estándar, cuando haces el overlap. Las reducciones que vas a hacer en estos casos pueden ir hasta 1.5 milímetros si te requieres mucha transparencia en función del diente vecino. Y eso lo vas a decidir mirando el diente vecino. Si tú vas a hacer todo un grupo de 6 o de 8 carillas, eso es tu decisión. Tú has hablado con el paciente y el paciente ha dicho, sí, yo quiero que tenga los mamelones bien marcados, que tenga transparencia en el borde distal, quiero ver los halos, quiero ver que se ve un poquito oscuro. Pero se lo preguntas mostrándole imágenes al paciente. Porque ha pasado más de una vez que tú te esmeras en hacer eso, se lo coloca y el paciente dice, doctor, ¿qué es esto? ¿Por qué está oscuro acá? Se va a romper. Entonces, no hubo una buena comunicación. Pacientes que quieren dientes como chicle Adams. No quieren cambios cromáticos, quieren un solo color, no quieren borde distal, pero eso lo tienes que hablar antes de, no después. Y eso tiene mucho que ver inclusive en tu preparación, pero puedes saber hasta dónde vas a gastar y cómo vas a extenderlo. La reducción inicial generalmente se maneja cuando tenemos traumas en dientes jóvenes, hay un comportamiento mecánico. En el momento que el paciente va a ocluir, tú tienes que saber que esa zona es una zona de protrusiva en donde tiene que tener un buen soporte. Si yo me arriesgo a colocar una tipo Windows estándar aumentando, doctor, quiero mis conejitos, y les tiro un poquito más de porcelana. El técnico está haciendo el trabajo, no, agregan un poquito más que pretende, y que viene en un espacio muy largo, en el cual no te has agarrado por atrás, eso va a fracturarse. Y es por eso que vienen las intenciones para que sepas hasta dónde pueden ir en milímetros y que te apoyes en el área palatina para que ya no hagas un Windows, no hagas un estándar, sino hagas una overlap. Sobre todo por el momento de función cuando haces una línea anterior y los dientes van para adelante. Pero recordad de que en estos grosores que vas a trabajar, los primas del esmalte no son todos paralelos. Hay zonas, que es la zona de la mitad para abajo, que van en 56 grados, 45 grados y 30 grados respectivamente la inclinación de los primas del esmalte, que van a permitirte darte una mejor estabilidad, porque el sistema adhesivo penetra en esas orientaciones mecánicas, orientaciones que te dan mayor resistencia mecánica con respecto al cementante que va a ir en la área palatina. Cuando se hace una reducción incisal, siempre recordar que el ángulo posterior es recto. Si yo voy a hacer una carilla tipo estándar, donde no voy a entrar a la palatina, simplemente en el borde incisal, el de atrás es el recto y el de adelante siempre redondeado. ¿Por qué? Porque ahí es el sitio donde hay más fracturas, si lo dejas recto. La forma es muy delgada, la tensión hace que se quiebre la porcelana a ese nivel. Siempre redondeen la cerámica en el ángulo inciso vestibular, acá. Acá está recto, pero tiene que ser una curva redondeada, inclusive muy bien pulida, para que no tengan impurezas en el momento de la impresión digital o analógica, ¿no? Y atrás siempre recto. En el caso tipo ventana, ¿verdad? ¿Perdón? En el caso tipo ventana. No, en la Windows no tocas el borde. En el estándar, que es la segunda, ahí sí. En el estándar te eliminas el borde, ¿no? Y la overlap entra por acá. Pero este ángulo, cuando ya en la estándar, donde invades el borde, siempre tiene que ser redondeado. Desde un disco sofre grano grueso para que tú mismo sientas que no hay ángulo. Creo que se ve. Acá tenemos la no prep, esta es la ventana, Windows, no tocas. Esta es la estándar, también llamada joint, y la overlap, que es la que da la vuelta. Doctor, ahorita ya estamos a unos minutitos del receso, pero no sé si le parece, antes del receso nos vamos a la piscina para la fotito y de ahí regresamos. Y sí, mejor, como... porque voy a ver si más tarde. Un minuto, acabo con eso. Muy bien, entonces ahí tenemos tallados. Recuerden la inclinación de los grados de cada zona. ¿Por qué? Porque cuando entra la función masticatoria, el bolo alimenticio o lo que va a fluir en la parte anterior va a tener este recorrido, y cuando llegue el bolo inicial tiene que tener un apoyo estable, ¿no? Un paciente que tiene una mordida profunda, por ejemplo, en la parte va a ser una caída vestibular solamente, tipo Windows. No me preocupa mucho porque con una mordida profunda difícilmente llega a tener un vis a vis marcado, ¿no? Entonces, pero hay pacientes, hay otros casos sí que tienen que involucrarlo dependiendo de la función. Y el cuarto es la reducción proximal. Cuánto adentro, cuánto
cuánto hacia afuera. La recomendación es que cuando hagas una preparación a este nivel, expongas parte de la cerámica para que el paciente pueda limpiarlo bien por palatino. Es una zona muy fina. Y si no, si tu preparación es muy conservadora y no llegas a este punto, llegas hasta acá, como en las vistas anteriores, no hay ningún problema, porque el esmalte se va a seguir limpiando igual como un hilo dental en un caso como un ICR. Siempre y cuando no deje la zona de retenciones. En algunos casos tenemos casos de diastemas, ¿no? O espacios entre los dientes que tú tienes que cerrarlo con porcelana. Sabemos que tienes que utilizar una cerámica opaca, porque si no va a verse el gris del fondo de la boca del paciente. Dependiendo de tipo de inserción, es horizontal o vertical, algunas recomendaciones. Si quieren pueden tomarle foto para que tengan ahí un apoyo en cuanto a las preparaciones. Y el acabado. Siempre acostúmbrese a hacer acabado a cualquier preparación, ya sea un puente, una corona, una carilla. Cuanto más tersa sea la superficie, mejor cementación va a haber, porque se va a ir mejor el producto que venga del laboratorio de silicato, cerámica, resinas fresadas, etc. Se va a acomodar mejor. Y siempre sea cualquier marca del sistema que ustedes utilicen, no importa la marca, sigan el orden de secuencia que indique el fabricante. Grueso, mediano, fino, extra fino. Y si dentro de aquí hay los sistemas pulidores, en buena hora. Antes se pensaba de que cuando tú pules tu esmalte, tu dentina, vas a impedir que se adhiera. No. Con una buena preparación no hay ningún problema, sobre todo los sistemas adhesivos en la actualidad son muy precisos. Después de tallado, hay muchas técnicas para poder hacer la impresión. Usen la que mejor dominan, pero traten de no echarle aire, porque cuando le colocan la fluida y le echan aire, lo que están metiendo son globitos de aire, burbujas, exacto. Y en más de una oportunidad todo está perfecto y los globitos, las burbujas te malograron la impresión, ¿no? Es mejor hacerlo en 2 tiempos para que tengan mejor retención. En el momento de la preparación del acabado, utilicen sistemas de baja velocidad. Ustedes, con una turbina, ustedes van a poder con un motor eléctrico ponderar las revoluciones por minuto y hacer un tallado mucho más suave, más terso, más preciso, exactamente, ¿no? También el escáner de sonido les puede ayudar. Y estos, a ver, esto lo vamos a dejar para luego, ya los materiales para seleccionar. La selección de materiales para poder hacer las caries. Entonces, hacemos la foto ahorita y luego venimos por acá. ¿Está bien?